Hola chicos, bienvenidos chicos y chicas, bienvenidos a esta materia que es programación y tecnologías web, una materia realmente muy interesante, muy amena para aquellos que nos gusta la programación y sobre todo los que nos gusta Internet y sobre todo el desarrollo de, de programas web. Así que bienvenidos porque es una materia muy grata, muy fácil de aprender además, salvo en aquellas partes de programación, bueno, que vamos a ver con detenimiento, pero les vuelvo a decir, es una materia realmente muy amena, muy grata y les va a gustar mucho. Eso es lo que supongo a todos los que llegan a futuros profesionales, supongo que cuando llegue a esta altura de la carrera, esta materia ya les va a gustar muchísimo más. Bueno, vamos a comenzar en la materia hablando de una introducción en general que habla sobre la arquitectura cliente-servidor. Vamos a ver en qué consisten este tipo de cosas. Ustedes saben que en toda conexión web existen dos partes bien separadas. Por una parte está el cliente, que es quien hace uso de esta tecnología, y por el otro lado está el servidor, que es quien posee la información, que posee los datos. El cliente suele ser la máquina del usuario que utiliza un navegador, un browser de páginas web, mientras que el servidor es quien recibe la petición de acceso a esa información y donde reside el código de las diferentes páginas y la base de datos, eh, y es donde en general o en principio se realiza el procesamiento. Entonces, tenemos por un lado el cliente, que es la máquina del usuario, que somos nosotros, a ver si nos entendemos, y que queremos tener acceso a las páginas que están en ese servidor, y por el otro lado, este servidor que es quien recibe la petición y quien es que posee estos datos. Entonces tenemos por un lado el cliente que utiliza un software de comunicación, como es un navegador, cualquiera sea de ellos, obviamente que el más popular es Chrome, ¿no? Eh, quien hace una petición al servidor web que tiene una base de datos en donde consulta y verifica ese peticionamiento. Entonces acá tenemos esta arquitectura separada. Una aplicación que funciona del lado del cliente y accede al servidor remoto por información es llamada aplicación cliente-servidor, mientras que una aplicación que funciona enteramente en un navegador web es conocida como una aplicación web. ¿Está? Entonces, hablemos de una aplicación cliente-servidor, es la que se accede por medio de la parte del cliente, mientras que el navegador web es, es la que funciona, es la que hace funcionar el navegador web para llegar a esas aplicaciones web. En resumen, vamos a ir enumerando cada una de estas características. Una aplicación cliente-servidor usa arquitectura de dos niveles, mientras que una aplicación web utiliza arquitectura multinivel. El segundo punto, en una aplicación cliente-servidor, que es la del lado del cliente, la interacción del usuario con el servidor se da principalmente a través de una interfaz de usuario, mientras que en una aplicación web la interacción de usuario se realiza a través de un navegador web compatible. En tercer punto, una aplicación cliente-servidor carece de solidez, ya que si un servidor falla los pedidos, pueden ser completados, mientras que una aplicación web exhibe solidez siempre. En cuarto lugar, una aplicación cliente-servidor requiere ser instalada en la máquina del cliente, mientras que la aplicación web puede ejecutarse directamente desde un navegador web. En cuarto punto, en un modelo cliente-servidor, el servidor puede verse sobrecargado, de hecho nos pasa cuando se lentifica ese proceso, con el incremento de pedidos al cliente. Estamos pidiendo cosas, lo que tiene como resultado un bajo rendimiento, mientras que múltiples usuarios pueden usar una aplicación web al mismo tiempo y al mismo tiempo entregar un rendimiento superior. Eso es del lado del servidor. ¿Cuál es la diferencia entonces que nos vamos a proponer y que vamos a ver ahora entre Internet y la web? Las diferencias son muy claras y quiero que quede bien claro esto, aunque la gran mayoría ya entiende lo que es, vamos a reforzar este concepto, estos conceptos. Mucha gente se confunde
con la web, con el Internet. Hay mucha gente que dice que es lo mismo, y no es lo mismo. Pero Internet ya existía antes que la web, mucho antes. Normalmente, cuando se visita una página web, la dirección comienza con 3 letras, www, que son las siglas de World Wide Web, o web simplemente. Existe la web desde 1989, cuando un físico del CERN, que es un Centro Europeo de Física Nuclear, que se llamó Tim Berners-Lee, presentó su primera propuesta para la web. Un invento que cambiaría obviamente el mundo por completo. Y acá tenemos la foto de ese señor. Así que cuando navegamos a través de un celular o de una computadora, estamos usando Internet para acceder a la web. Usamos Internet para acceder a la web. ¿Cuál es la historia primero de Internet? Primero vamos a ver una breve historia. El desarrollo de Internet. Todo esto esa acolación de la diferencia entre Internet y web, y que esos dos conceptos tienen que quedar bien claros. El desarrollo de Internet, como casi todos los avances de la ciencia y de la tecnología, no se debe a una persona o a un pequeño grupo de personas, sino que ha sido fruto de las ideas y del trabajo de muchísimas personas. Sin embargo, en un repaso de la historia de Internet, de unas muy poquitas páginas o muy poquitas frases, solo se pueden nombrar a las personas que son más importantes o más relevantes. Y acá tenemos una línea del tiempo de Internet y de la web, como para que ustedes vean desde dónde viene esto. En 1969 se realiza la primera conexión entre los ordenadores de Stanford y la UCLA en Estados Unidos, en donde nace un emprendimiento que se llamó ARPANET. La primera sería lo que sería la prehistoria de Internet. En 1971, un señor de apellido Tomlinson envía el primer email de la historia. En ese entonces ya había 23 computadoras conectadas a esta red ARPANET, que fue la prehistoria de Internet. Y acá aparece un primer virus que se llamó Creeper. Para 1973, Inglaterra y Noruega se adhieren al concepto de Internet, cada uno con un ordenador distinto. Y en 1974 usan por primera vez la palabra Internet en una transmisión de control de protocolo. En 1976 se desarrolla Ethernet, los primeros cables coaxiales que permitían transportar datos de una forma rápida, más o menos rápida. Serán los propulsores de las actuales LAN, las redes de área local. En 1978 nace el spam, que se envía el primer mail por mail, obviamente, el primer mensaje por mail, una solicitud que llegó a 600 usuarios de ARPANET. Es el primer spam que apareció. Observen ustedes los hitos en la historia, estamos dando alguno de ellos. En 1982 nace el primer emoticón. En 1991 se crea la primera página web que tenía como objetivo explicar lo que era la WWW, el World Wide Web. En 1994 se funda Yahoo y se lanza el buscador Lycos. En el 95 es el año en que se comercializa Internet Microsoft y lanza su Internet Explorer. Y también Netscape desarrolla las primeras SSI, que permiten las transacciones financieras seguras, siempre por Internet. En 1998 nace Google y revoluciona la forma en que la gente encuentra información en línea. Para el 2000, 50 millones de usuarios se ven infectados por el primer virus masivo. En el 2001 se lanza Wikipedia, la enciclopedia colectiva más importante que tiene la web. En el 2004 nace la web 2.0, que es un concepto que se acuñó
en este año y que se refiere al fenómeno social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet. En el 2003, acá está mal, el 2013 no, es 2003, se lanzó Safari, MySpace, LinkedIn, Skype, WordPress e iTunes Store. En el 2004 se lanza Facebook, Gmail, Flickr y Vimeo. En el 2005 nace YouTube. En el 2008 se lanza Chrome de Google y nace la primera web de compra colectiva. En el 2009 nace WorkQuery. En el 2010 nace Instagram, solo disponible en ese entonces para Apple, nada más. En el 2011 nace Google+. En el 2013 nace Boom, uno de los métodos de pago alternativo. En el 2015 los compradores online empiezan a pagar a través de la transferencia bancaria directa usando el Tastle, así se llama. Y en el 2020, como último hito, nace en Internet en la actualidad, que debido al aumento en el uso y la dependencia del mismo, se han creado y desarrollado muchas plataformas que le atribuyen diferentes usos a Internet. Miren ustedes, si no es ha pasado relativamente poco tiempo y han sucedido muchísimas cosas. ¿Qué sucederá de ahora en adelante? Bueno, esto es el avance tecnológico del día a día, por lo tanto, tenemos que estar abiertos a múltiples cambios que se efectúan al desarrollo de programas y desarrollo de aplicaciones que se pueden realizar a lo largo del tiempo. Vamos a ver el concepto de los protocolos que utiliza Internet. Simplemente los vamos a mencionar porque protocolo es un tema que ustedes tienen una materia que está relacionado con esto, como son las redes y los sistemas de comunicaciones. El protocolo es una especie de norma que se utiliza, son normas que se utilizan en la comunicación. Es decir, para poder comunicarse con distintas computadoras, se utiliza un protocolo para estar de acuerdo en cómo enviar los datos y cómo recibirlos. El éxito de Internet se basa mucho en el empleo del protocolo TCP/IP, que es el conjunto de protocolos, en general es un paquete de protocolos de comunicación que permiten el intercambio de información de forma independiente de los sistemas en que se encuentra almacenada. Es decir, más allá de cómo esté almacenada la información, lo que es el TCP/IP es una forma de comunicación, de transferir datos y de recibir datos de un extremo a otro extremo. TCP/IP constituye la solución al problema de la heterogeneidad de los sistemas informáticos. Obviamente, más allá de que los sistemas sean abiertos o cerrados, es decir, de acuerdo que sean de IBM compatibles o sean de otro tipo de Mac, por ejemplo, TCP/IP supera ese estándar y se establece como el medio de comunicación ideal. El 1 de enero de 1983, TCP/IP se estableció como el protocolo estándar de comunicación en Internet. El conjunto de protocolos, también llamado la pila de protocolos TCP/IP, incluye una serie de protocolos que se encuentran en el nivel 7 o de aplicación de la arquitectura OSI, Open System Interconnection, en inglés la abreviatura es OSI, y que proporcionan una serie de servicios. Hay que recordar que con un mismo ordenador puede atender varios servicios y cada servicio se identifica con un número llamado puerto. Por tanto, a cada protocolo le corresponde un número de puerto. Los protocolos que se encuentran estandarizados poseen un puerto reservado que no puede emplear ningún otro protocolo. Ahora veamos los orígenes de web propiamente dicha. Al igual que Internet, el desarrollo de la web no se debe a una única persona, pero si buscamos un único padre de la web, ese es Tim Berners-Lee. A él se deben los 3 elementos que fueron claves en el nacimiento de la web. El HTML como lenguaje para crear los contenidos de la web basados en el estándar Generalized Markup Language, que es la abreviatura que tienen acá.
Entonces, el primer punto fundamental es la creación o el conocimiento, o la toma del conocimiento del HTML, tema que vamos a profundizar. El HTTP como un protocolo de comunicación entre los ordenadores de la web encargado de la transferencia de las páginas web y demás recursos. Y URL como medio de localización, de direccionamiento de los distintos recursos en Internet. Entonces, con una URL, el mecanismo de comunicación es el HTTP, el HTML sería la codificación de estos datos, una vez los datos que están transportados por el HTTP, que llegan al destino y son interpretados por el URL, ¿no? Que se envía como información. A ver, el URL sería un dominio. El HTTP es la forma de comunicación, el Hypertext Transfer Protocol, y el HTML es el lenguaje demarcado, que lo vamos a ver punto por punto y vamos a ver sus características fundamentales a lo largo de la materia. Los sitios web no son los mismos desde que han nacido hasta ahora. Han tenido una evolución, y esta evolución se la llama generaciones de sitios web. El señor David Siegel estableció 3 generaciones, ahora se ha incorporado una cuarta, de sitios web. Sin embargo, desde 1996, fecha en la que se estableció su clasificación, ha evolucionado la tecnología empleada en la web, por lo que se puede añadir, como les decía recién, una generación más a su clasificación. Actualmente las 4 generaciones conviven, están juntas, aunque ya casi nadie crea sitios web que se clasifiquen dentro de las 2 primeras. La primera generación abarca desde el nacimiento de la web, que fue en 1992, hasta mediados de 1994. La creación de páginas web en ese periodo, durante esta generación, se ve limitada por diversas razones tecnológicas. Una de ellas es el ancho de banda limitado, que los módems no transmitían más de 2.4 kilobytes por segundo, navegadores poco desarrollados, muy poco, monitores monocromos, etcétera, etcétera. Durante este primer periodo se emplea la web como si fuera uno de los medios de comunicaciones tradicionales para libros, revistas, etcétera. Aún no se sabe, hasta aquí, cómo aprovechar todas las posibilidades que ofrece la web. Está la web creada, pero todavía no se ofrece una mayor uso de la tecnología para su provecho. Tenemos acá una impresión de una pantalla que utilizaba, en este caso, el navegador Netscape, ya no existe más, pero bueno, que usaba ese tipo de tecnología, verán ustedes, muy precaria este tipo de navegador. Simplemente ofrecía vínculos a diferentes temas que podían estar en libros o en revistas o lo que fuera. La segunda generación de la web se extiende desde el 95 hasta la actualidad. La diferencia principal con las páginas web de la generación anterior es la masiva incorporación de elementos gráficos en las páginas web. Acá los iconos sustituyen a las palabras. Observen que el anterior eran todas palabras, ¿no? Ahora los iconos van a sustituir a las palabras. El color de fondo se sustituye por una imagen de fondo. Los banners, que son los carteles, sustituyen a los encabezados de la página. Las listas normales se sustituyen por listas con bullets gráficos, con topos, se dice. Las páginas web de esta generación se caracterizan porque prima el uso de la tecnología sin tener en cuenta el propósito del sitio web. Es decir, más allá del fondo, se prioriza en la forma. Además, no se tiene en cuenta la legibilidad o claridad de la presentación de la información, legibilidad. Entonces ustedes tienen acá, fíjense cómo ya se están usando iconos, ven ustedes cómo se están usando iconos en lugar de las palabras en este caso. También esta es una impresión de un navegador, de un browser, como el Netscape, vuelvo a reiterar que ya no existe en la actualidad, que involucraba este tipo de desarrollo web. La tercera generación de sitios web aparece a mediados de 1996. Acá las páginas pertenecientes a esta generación son las más comunes en la actualidad y se caracterizan por tiempo de carga rápido,
Los creadores de las páginas se centran en el contenido y no la presentación. Observen ustedes, opuesto a la generación anterior. Se minimiza el tiempo de carga mediante un uso minimalista de recursos gráficos. El uso de las CSS y la optimización del código HTML. El rendimiento de las páginas se verifica empleando conexiones a distintas velocidades. ¿Por qué más se caracterizan? Por las páginas se limitan para que se pueda visualizar completamente en una pantalla, sin tener que realizar un desplazamiento, un scroll, utilizando las barras de desplazamiento. Así que se limitan, no son de tamaño muy grande. Y otra característica es que los sitios web se crean teniendo en cuenta los posibles usuarios y el objetivo del destino, que es informar, vender, ofrecer servicios, etc. Es mucho más comercial el fin. El tamaño de las páginas se limita para que quepan en el área de una ventana. Entonces, es la característica de esta generación, es el tamaño de las ventanas. Y se limita el número de enlaces, se simplifica la navegación, se tienen en cuenta principios tipográficos y de organización de la información, etcétera, etcétera. Tenemos acá un ejemplo de este tipo de cosas. Observen ustedes que ya es mucho más reducido, ¿no? El tamaño de la página, donde se puede centrar todo, se utilizan íconos. Ustedes acá tienen un ejemplo de este tipo de páginas de esta generación. La cuarta generación de páginas web empieza a desarrollarse plenamente a partir de 1999-2000 hasta la actualidad. Sus características particulares son: se vuelve a emplear en exceso los recursos gráficos, mucho gráfico. En segundo lugar, en muchos casos se intenta aprovechar hasta el último píxel de la página para presentar la información. Mucha cantidad de datos, mucho, mucho. HTML evoluciona, de hecho hay una versión, vuelvo a reiterar que después vamos a ver, se extiende el uso de la tecnología, que han sido empleadas no mucho hasta ese momento, como el desarrollo de CSS, y aparecen nuevas tecnologías como Dynamic HTML. Estas tecnologías permiten un mayor control sobre la visualización de las páginas web, pero a costa de incompatibilidades entre distintos navegadores. Esto después se soluciona. Uso de nuevas tecnologías multimedia, como es la Macromedia Flash, que puede crear un sitio web sin tener que emplear HTML. Esto es un paso muy importante. Entonces acá tenemos, como un pequeño resumen, un uso excesivo de elementos gráficos, empleo de tecnologías multimedia como la Macromedia Flash, aprovechamiento hasta el último píxel de la página, etcétera, etcétera. Ustedes tienen acá, por ejemplo, un resumen de lo que podría llegar a ser un diseño de una página actual en este caso, Internet Explorer o de otro navegador que ustedes consideren. Mucha información, muchos datos. Bien, para finalizar vamos a hacer un resumen, vamos a colocar en una tabla y vamos a hacer ciertas comparaciones entre las generaciones de la web. Entonces, como dijimos, hablamos de una primera generación que se desarrolló en el 89 al 95, y la atención se centró en el lenguaje de marcado de hipertexto, el HTML por sus siglas en inglés, y la creación de dos sitios, de las páginas web. Con esta web, que es la web 1.0, que es de solo lectura, el usuario no puede interactuar con el contenido de la página, no puede comentar ni responder directamente, estando totalmente limitado, no se puede actualizar continuamente. La segunda generación de web, en esta fase, involucra más interacción y aspectos transnacionales, búsqueda de vínculos y pop-ups. Inicio con la ventaja del navegador Netscape, Internet Explorer y otros navegadores que le permitían a la gente maniobrar por la web, buscar de manera efectiva y hacer comercio electrónico mucho más eficientemente. Se da el surgimiento de Yahoo y de Google. Las compañías .com eran la moda. En la web 2.0 se da el intercambio de información entre usuarios y la interacción en redes sociales como Facebook y otros, permitiendo estar comunicados con todo el mundo. La tercera generación
que es la web 3.0, así se llama comúnmente, se optimiza a través de un rápido y fácil acceso al intercambio de información y a la participación en redes sociales, facilitando las actividades del usuario. Es la web 3.0 donde las redes sociales se han fortalecido, se dan las aplicaciones web conectándose a otras aplicaciones web. Durante el año 2010 se asiste a la auténtica explosión de la web 2.0, siendo un concepto que se viene arrastrando desde el año 2003. El concepto web 3.0 surgió en el año 2006 en un artículo escrito por Jeffrey Silman, un gurú del diseño web, bautizado como el rey de los estándares web y muy crítico con la web 2.0. Y por último, la cuarta generación es emotiva porque su tecnología de banda ancha significa medios más visuales y ricamente interactivos y porque estará disponible en cualquier lugar en su computadora portátil o a través de su teléfono celular o por medio de cualquier dispositivo que utilice Wi-Fi, WiMAX, IDU, EBDU y otras tecnologías de acceso. En términos de control y de mandos de palabras, imágenes, sonidos e interactividad por parte del individuo. La web emotiva va mucho más allá que la televisión o cualquier cosa que se haya existido. Entonces, hasta acá, chicos, tenemos un resumen de las generaciones web, temas estos que vamos a ir profundizando. Tenemos un pantallazo inicial de lo que vamos a ver en la materia. Vamos a profundizar sobre todo lo que tiene que ver con HTML, con la evolución que ha tenido, en qué se caracteriza eso, y vamos a ver cosas bastante interesantes al respecto. Bueno, chicos, cualquier duda, realicen la lectura del material, y cualquier duda que tengan, se comunican conmigo. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en nuestro próximo video.